Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Una vez más aquí en el canal de Android. En esta ocasión vamos a realizar un ejercicio para manejo y persistencia de datos. Esto va a ser con SQLite y el manejo de un framework que vamos a utilizar en Android Studio. Un framework bastante fácil de usar, se llama Sugar y es un modelaje de persistencia de datos. Esta es una opción muy viable para aquellos que quieren manejar datos internos, una base de datos interna y la quieren con persistencia. Hay varios aplicativos en los cuales podemos manejar este tipo de datos, no solamente en formatos web, pero puede ser una opción muy viable por si necesitas tú un manejo de datos con SQLite. Va, entonces comenzamos. Inicialmente tenemos dos librerías en las cuales vamos a implementar. La primera es un JSON, que este nos va a servir para poder visualizar los datos de una forma mucho más sencilla. Y la siguiente librería es el framework, ahora sí que vamos a utilizar, que se llama Sugar. Les voy a dejar el link en la descripción de esta librería, la cual es del amigo Satan. También nos aporta un poco de información en esta página de cómo implementarla, pero en este video vamos a ver cómo utilizarla. ¿Va? Entonces implementamos esta librería y damos sincronizar en la parte de arriba. Una vez que tengamos sincronizada toda esta parte, tenemos que irnos a la parte de tu archivo raíz o tu aplicación raíz, donde tienes tus activities, y vamos a crear una carpeta que se llama database. Ojo, esto no es indispensable para que tú comiences a realizar inserciones o consultas con SQL, con Sugar. Pero si quieres organizar tus datos, organizar tus tablas, pues te recomiendo que hagas esta carpeta, porque te va a ayudar. Va. Vamos a crear un archivo que se va a llamar Application Resource Provider, o como tú le quieras poner, una, un archivo, una clase que va a extender de Sugar App. Esto es muy importante, porque sin esta clase no vamos a poder inicializar o instanciar la base de datos. Este va a ser el primer paso. Vamos a ponerlo aquí. Primer paso. Ok. Es el primer paso que tenemos que hacer. Crear la clase que extienda de Sugar App. Basta solamente con poner aquí Sugar App y nos va a dar la sugerencia. Bien. Perfecto. Una vez que tengamos esta clase generada, obviamente aquí les va a crear, bueno, vamos a... Todo esto no se los va a crear a ustedes. Todo esto no se los va a crear, ¿va? Se los va a dejar en blanco. Lo que vamos a utilizar solamente es esta línea de código. Vamos a crear una variable de tipo contexto que se va a llamar sContext. Tú le puedes poner el nombre que tú quieras, pero de preferencia ponerle sContext para que tú sepas a qué se refiere, que es el contexto de la aplicación general. Dentro del onCreate tenemos que inicializar esa variable de sContext. Dentro del método onCreate tenemos que tener solamente esta variable, ¿va? Inicializando con getApplicationContext, porque les repito una vez más, es para inicializar el contexto de la aplicación. Solamente vamos a ocupar esta línea de código junto con esta línea también dentro del método onCreate. ¿Va? Esta clase obviamente se tiene que inicializar, se tiene que instanciar a nivel proyecto, y es por ello que esta clase se va a ejecutar inicialmente dentro de la aplicación.
A lo que me refiero es de que cuando nosotros nos metamos a la aplicación, ingresamos a la aplicación, lo primero que tiene que hacer es ir a esta clase y verificar todos los componentes o todas las variables o todos los métodos que tenemos registrados en esta clase. ¿Por qué lo hacemos así? Porque el framework de Sugar necesita instanciarse antes que nada dentro de la aplicación. Es por eso que nos vamos a ir a Manifest. Y lo que vamos a hacer es que vamos a mandar a llamar con el atributo name dentro de application tu clase application resource provider. ¿Esto para qué? Una vez más te repito, para que al momento de ejecutar la aplicación, la clase de application se ejecute directamente, para poder inicializar el framework de Sugar, que es la base de datos. Lo demás no nos importa, son solamente atributos extra que tú puedes utilizar, pero lo que sí necesitamos es que inicialices application resource provider dentro de application con el atributo name. Salimos de esto. Ok, ya tenemos nuestra clase application, ya tenemos instanciado dentro de Manifest. Ahora, ¿qué sigue? Recuerdan que les comenté que teníamos que hacer una carpeta llamada database. Ok, dentro de esta carpeta se van a alojar todas tus tablas de SQLite, las cuales vamos a necesitar después para poder hacer inserciones, modificaciones, borrado de datos, consultas, todo lo que tú quieras hacer en una tabla de SQLite. Para esto vamos a crear una nueva clase que le puedes poner, no sé, alumnos, un ejemplo. Aquí nos da una advertencia que si queremos añadirlo al repositorio Git, le damos, ahí le voy a dar cancelar. Ok, tenemos esta clase ya creada, limpia, sin ningún tipo de código. Vamos a escribir lo siguiente. Vamos a extender de Sugar Record. ¿Esto para qué? Esta clase nos está indicando que, en esta clase estamos indicando nosotros que Sugar Record se va a hacer cargo de realizar una tabla que se llama alumnos. Dentro de una clase podemos crear tablas. Entonces aquí le estamos diciendo que a Sugar Record cree la tabla llamada alumnos. A continuación vamos a poner los campos de la tabla. Un ejemplo podemos ponerle aquí ID de alumno. Yo lo voy a inicializar vacío para no tener problemas después con nulos o con campos que no quiero tener. Voy a ponerle aquí el nombre y le puedo poner aquí un ejemplo nada más. Muy importante, también tenemos que realizar un constructor, inicializar un constructor en formato vacío. Vamos a darle generar, vamos a darle un constructor y nada. El constructor, porque es vacío, fácil, porque Sugar Record así no lo indica. Esto es para que dentro del framework ubique que la clase es una tabla y no solamente una clase normal. Seguido del constructor vacío tenemos que generar ahora sí el constructor con todos los parámetros, que va a ser nombre y edad y el ID. Damos OK. Ya nos genera el constructor. Seguido de ¿qué? Del get and set. Tenemos aquí los tres campos. Seleccionamos los tres y nos crea los get y set de cada campo. Hasta aquí tenemos nuestra tabla creada y lista para poder funcionar. Recuerden, los campos, extendemos de Sugar Record, creamos el constructor vacío y creamos el constructor con los parámetros, seguido del get y el set de cada campo. Es todo lo que tenemos que hacer aquí. Y esta es una tabla que ya creamos nosotros. Si se fijan, aquí aparece como alumnos, ¿va? Después vamos a, yo les recomiendo que hagan otra clase, una clase principal para hacer sus modificaciones o sus operaciones dentro de la base de datos.
Me refiero a una clase general donde tengas todos tus inserts, tus consultas, tus deletes, tus updates, todo lo que quieras manejar dentro de la aplicación, que sea solamente de SQLite y base de datos, que crees una clase pública, pero que no extienda ni que herede de ninguna clase. Para que esto se pueda llamar en toda a nivel de aplicación, como te comentaba, pero con la ventaja de que pues, es pública, ¿no? Entonces, vamos a hacer una inserción de esa tabla que acabamos de crear, llamada alumnos. Aquí tengo un código, el cual nos va a ayudar para poder hacer la inserción. Voy a separar esto. Aquí estamos indicando que vamos a crear un método estático. El estático obviamente ya saben que es para poder llamar ese método a nivel aplicación. Va a ser un void y vamos a llamarle al método insertar alumnos. Dentro de insertar alumnos vamos a tener que mandar a llamar la tabla que ya creamos llamada alumnos. Si se fijan, aquí nos marca una referencia, nos está marcando que es una tabla obviamente de mi paquete, pero es una tabla de base de datos. Si se fijan aquí, así les debe de marcar porque están extendiendo de Sugar Record. Recordemos una vez más, si no tuviera el Sugar Record dentro de la clase de alumnos, no nos marcaría que esta clase es una tabla. Recuerden bien eso, extender de Sugar Record. Entonces aquí solamente vamos a replicar el objeto alumnos de la tabla alumnos. Aquí nos marca un error si se fijan. ¿Por qué? Porque como ya saben ustedes, ya deben de saber un poquito del manejo de datos y el manejo de, bueno, más bien la programación orientada a objetos. Esta clase está recibiendo un constructor, o más bien es un constructor, y está recibiendo pues obviamente unos parámetros específicos. Tenemos que dar nosotros esos parámetros para poder insertar esos datos. Nos vamos a la tabla de alumnos y como podemos ver aquí, esos son los parámetros que nos está indicando. Vamos a copiarlos y aquí en los parámetros del método vamos a borrar todo esto. Vamos a pegarlo. Obviamente aquí hay que modificar esto. Hay que mandar los parámetros. Si se fijan, el error se fue. Esto es porque solamente le estamos dando los parámetros que requiere y no estamos dándole parámetros de más ni parámetros de menos. ¿Ok? Bueno, hasta aquí ya tenemos nuestro método que se va a encargar de hacer la inserción a la tabla con el atributo save. Este atributo es una función, bueno, aquí es un método, pero obviamente sabemos que es una función, la cual es propia de Sugar para poder realizar la inserción de los datos en la tabla. Si se fijan, solamente son dos líneas de código, las cuales nos van a ayudar a hacer la inserción de infinidad de campos que tú quieras agregar. Anteriormente, no sé si recuerdan, con el SQLite normal, el de siempre, había que crear cursores, había que crear lectores y infinidad de código para poder hacer una inserción. Con esto no, solamente hacemos dos líneas de código y es todo lo que vamos a hacer. El save se va a encargar de todo. Ok, y ahora se preguntarán cómo vamos a mandar a llamar este método. Sencillo. Vamos a irnos a nuestra main activity. Y obviamente aquí tienes que tener tú pues una función o un evento en el cual tú vas a hacer un clic o vas a hacer alguna función específica donde vas a querer guardar tus campos o tu información, la información que tú quieras. En este caso, yo en este momento te voy a indicar cómo guardarla, pero pues el evento ya va a depender de ti, ¿no? Yo lo voy a hacer directamente en OnResume.
Yo la voy a hacer directamente aquí, en un resumen. ¿Va? Dentro de un resumen, aquí obviamente tú puedes tener un clic de un botón, o puedes tener, no sé, un callback también. Puedes tener un callback para poder hacer llamadas externas. También puedes tener, no sé, un unusual interaction. También puedes tener, no sé, ciclos en los cuales sean repetitivos. Un ciclo for. O ciclos while también, ¿por qué no? Hay varias funciones en las cuales tú puedes generar este evento. ¿Va? Ok, entonces vamos a mandar a llamar nosotros al método de insertar alumnos. Ok. Para eso tenemos que realizar la llamada a la clase general que les comentaba, que se llama Database Assistant. Poner el punto. Insertar alumnos. Si se fijan, aquí nos está marcando todos los métodos estáticos que tenemos disponibles para poder utilizar. En este caso vamos a llamar insertar alumnos. Presionamos tabulador y nos crea la sentencia. Si se fijan, aquí automáticamente nos está pidiendo que ingresemos los parámetros, que es ID alumno, nombre y edad. Vamos a ponerle aquí el ID alumno, perdón. Vamos a ponerle 1. Recuerden que todos los parámetros son formato string. Vamos a ponerle aquí Jiménez. El tercer parámetro va a ser la edad, 27. Si se fijan, aquí ya tenemos todos los parámetros correctos. Son 3 parámetros los que recibe el método y son 3 parámetros los que recibe la clase y la tabla. ¿Va? Si se fijan, aquí tenemos pues varias líneas de código que le van a indicar a Sugar que se van a insertar 5 campos. 5 campos en la tabla de alumnos. ¿Va? Solamente nos basta con ejecutar la aplicación, pero sin antes indicarles cómo crear la base de datos de forma general. Esto no les he explicado. Esta base de datos se va a crear de la siguiente manera. Vamos a irnos al manifest. Y a nivel application, ustedes lo pueden poner al final de application o antes de application, pero tiene que ser dentro de la etiqueta. ¿Okay? Vamos a poner estos metadatas que aparecen aquí, los cuales el primero se va a referir que vamos a crear un archivo de tipo database y vamos a ponerle el nombre. Con el parámetro, con el atributo value, perdón, vamos a ponerle el nombre de la base de datos. Muy importante que le pongan .db porque es la extensión de la base de datos. El siguiente metadata va a ser la versión. Inicialmente ustedes tienen que tener la versión 1 porque van empezando con la base de datos. Yo la tengo la 95 porque ya la tengo bastante madura, pero ustedes van a tener que inicializarlo con la versión 1. El siguiente metadata va a ser para el log de los queries. Eso también es importante si tú quieres llevar un log interno, ya sea en tu servidor o en tu aplicación, o un TXT incluso también para poder realizar inserciones o registrar inserciones, más bien registrar consultas o registrar cualquier movimiento que hagan los usuarios dentro de la aplicación. El query log nos va a ayudar mucho para poder visualizar en Logcat todos los movimientos, ya sea inserciones, modificaciones, eliminaciones, consultas de la base de datos. Y el siguiente metadata que tenemos es el domain package, que esto va a ser el paquete de dominio en el cual solamente se va a ejecutar tu base de datos. Y aquí vamos a poner el nombre del paquete de la aplicación. Esto muy fácil, lo obtienes de aquí de arriba, solamente copias el paquete y lo pegas en la parte de abajo. Y es todo lo que tienes que hacer. Solamente estos 4 metadatas es lo que vas a insertar dentro de tu manifest. Vamos a guardar.
y vamos a ejecutar la aplicación. Ok, ya tenemos aquí la aplicación iniciada. Obviamente yo tengo una aplicación ya hecha, pero solamente aquí basta con iniciar sesión, ¿no? Yo voy a iniciar aquí porque pues, es mi login. Voy a iniciar y ahorita vamos a ingresar a Main Activity. Este es el Login Activity. Vamos a iniciar a Main Activity y aquí nos está mandando unos errores, pero porque es la compilación desde mi computadora. Ok, aquí lo que quiero mostrarles es esta parte. Si se fijan, aquí en el log ya nos está indicando que se guardaron los alumnos. Ok, esto quiere decir que nuestra inserción de datos fue correcta. Eso fue un ejercicio correcto. Vamos a borrar todos los logs. Vamos a completar el tutorial para que no nos esté pidiendo otras cosas. Voy a borrar otra vez los logs. Y como ustedes saben, para ejecutar el método onResume basta solamente con minimizar y maximizar de nuevo la aplicación. Con eso basta. Si se fijan, aquí nos creó otros alumnos. Entonces nos guardó en total, creo que más de 15 alumnos nos guardó. Ahorita vamos a checar. Pero ya nos guardó los alumnos. Ahora, el siguiente paso va a ser crear la consulta. Pero vamos a hacerlo con JSON. ¿Se acuerdan que les comenté en la librería que está acá de Google? El JSON, lo vamos a necesitar para poder hacer las consultas. Lo podemos hacer de forma manual, pero yo les recomiendo que lo hagan así porque se les facilita mucho más la lectura de los datos. Pero esto va a ser en un siguiente video, amigos, así que seguimos con estas clases de inserción y manejo de datos con SQLite, con Sugar ORM. Nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.